Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube de Alberto Zambrano. Yo soy Alberto Zambrano, este es mi podcast y quiero hablar hoy sobre el video de hoy se llama Desmitificando el 4 de febrero de 1992. Te recuerdo que suscribirte a este canal es totalmente gratis, seguirme en mis redes, darle like, dejar un comentario, es totalmente gratis y si desbordas generosidad te puedes suscribir a Patreon, patreon.com/Alberto Zambrano, donde puedes conseguir este y otros contenidos exclusivos en. Antes de empezar con el video de hoy, quisiera hablarte sobre uno de mis socios y herramientas comerciales que me ayudan a crear todos mis contenidos en Internet. Así que vamos a hablar sobre Jasper AI. ¿Qué es Jasper y qué hace? Jasper es una empresa de inteligencia artificial de vanguardia que rápidamente se hace un nombre en el mundo de los grandes datos. Jasper puede recopilar y procesar grandes cantidades de datos muy rápidamente y luego usar esos datos para generar conocimientos que pueden ayudar a las empresas a tomar las mejores decisiones. Además, Jasper puede brindar atención al cliente en tiempo real, que es un servicio valioso para cualquier empresa. En general, Jasper es una empresa de inteligencia artificial versátil que puede ayudar y brindar mucho valor a las empresas de todos los tamaños. ¿Cómo uso yo Jasper para ayudarme con mi presencia en línea? Siempre busco nuevas e interesantes formas de mejorar mi presencia en línea. Y Jasper es una genial herramienta que he estado empleando últimamente. Jasper no es más que un asistente de inteligencia artificial que puede ayudar con una variedad de tareas, incluida la administración de redes sociales, la creación de contenido e incluso el diseño de sitios web. He estado usando Jasper para ayudarme con mis publicaciones en las redes sociales y ha sido un gran ahorro de tiempo. Simplemente le digo a Jasper qué tipo de contenido quiero publicar y él se encarga del resto. Ha sido una excelente manera de liberar mi tiempo para poder concentrarme en otros aspectos de mi presencia en línea. Los beneficios son muchos. No hay duda de que Jasper es una de las mejores firmas y herramientas para el marketing online. Brinda a las empresas e individuos un conjunto completo de funciones que pueden ayudarlos a llegar a sus audiencias objetivo de manera más efectiva. Por un lado, Jasper facilita la creación y administración de campañas dirigidas. Con su interfaz de arrastrar y soltar, las empresas pueden diseñar rápida y fácilmente campañas personalizadas que se adaptan a sus necesidades específicas. Además, Jasper proporciona sólidas herramientas de informes y análisis que las empresas pueden emplear para realizar un seguimiento del rendimiento de sus campañas y realizar los ajustes necesarios. En general, Jasper es una herramienta increíblemente poderosa que puede ser empleada con gran eficacia por empresas de todos los tamaños. Si eres nuevo con Jasper y quieres empezar con el pie derecho, pues tómate un tiempo, familiarízate con la plataforma, lee la documentación, explora la interfaz de usuario y prueba sus funciones. Eso es todo lo que va por ahora. Vamos de vuelta al video. Si deseas usar Jasper AI, haz clic en mi enlace de afiliado en la descripción de este video y obtén un descuento en tu primer mes, así como 10.000 palabras gratuitas encima del plan que escojas. Si te afilias con mi enlace, yo también obtengo el mismo beneficio, así que es ganar, ganar. ¿Qué esperas para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para impulsar tu estrategia de marketing? Gracias por mirar este video y nos vemos muy pronto. En Early Access, así como a otro tipo de contenidos que me llaman la atención y que me gustan. Pues si no te gusta Patreon, puedes dejarme una donación en cripto en la descripción. Y bueno, vamos a comenzar con el video del día de hoy. El 4 de febrero es una fecha muy dolorosa para los venezolanos, es una fecha en la cual hubo mucha gente muerta. Tanto el 4 de febrero como el 27 de noviembre de 1992 constituyeron una cicatriz indeleble en la sociedad venezolana que fueron los prolegómenos de la tragedia histórica que se sucedería a partir de 1998. El chavismo como movimiento social, como movimiento político, inicialmente no era más que un cadáver, una especie de Frankenstein político-social compuesto por los mejores elementos del movimiento social cristiano Copey con los peores elementos de la acción democrática, ¿no? Lo mejor de Copey, lo peor de AD. Y siempre, y por supuesto, siempre las mismas cucarachas comunistas de toda la vida, ¿no? Y una de las cosas graves con el 4 de febrero como fecha
es toda la propaganda y toda la mitificación que surge a la postre de lo que fueron los eventos del 4 de febrero. Por eso este video, por eso vamos a hablar un poco de esto, ¿ok? Hoy vamos a hablar sobre una serie de mitos, unos 4 mitos sobre el 4 de febrero, ¿ok? El primer mito sobre el 4 de febrero es que se pinta como una insurrección popular, como una especie de rebelión cívico-militar. Y no, el 4 de febrero no fue una insurrección popular, fue una sanguinaria huelga de empleados públicos. Los chavistas se llenan la boca diciendo que el 4 de febrero de 1992 fue una respuesta a la represión ocurrida a raíz de los sucesos del 27 de febrero y el 10 de marzo de 1989. Si a ver vamos, en materia de represión, los que ejecutaron la represión fueron los cuadros medios del ejército, los mismos que se alzaron el 4 de febrero, un par de años después, ¿no? Realmente, por la razón por la cual los militares del 4 de febrero se alzan, se insurreccionan contra el orden constitucional de aquella época, eran un par de que las vamos a mencionar a continuación. Principalmente la falta de presupuesto para las unidades militares, los ascensos suspendidos a miembros de la promoción Simón Bolívar II, ¿okay? Del año 75. ¿Okay? La corrupción en la procura por parte del alto mando militar sin la intervención del legislativo, ¿okay? La falta de apresto operacional por la crisis de la corbeta Caldas en el Golfo de Venezuela, que dejó al ejército con los pantalones abajo, pese a que la propaganda oficial nos dirá de que esa misión del Caldas y esa respuesta militar que hace el gobierno de Jaime Lucinchi en respuesta a que una corbeta colombiana se mete en el Golfo de Venezuela, todo lo que demostró, todo lo que generó la respuesta militar por órdenes de Lucinchi a la corbeta, a los fenómenos y al incidente de la corbeta Caldas, lo que nos demuestra es que había una falta de apresto operacional gigantesca, una falta de mantenimiento táctico y de armas que dejaban en franca desventaja al ejército y a las fuerzas armadas en general, ¿no? Por último, la delicada situación económica en la que el mal manejo de la hacienda pública era un común denominador del bipartidismo adecocopellano que cultivó tribus ideológicas en la institución castrense, captándolos para sí, calentándoles las orejas con prebendas y demás accesos al poder, que eso a la larga lo que hizo fue socavar drásticamente la institución castrense, la institución militar, ¿no? Y lo que los motivó, lo que motivó a los alzados del 4 de febrero prácticamente fueron las logias de militares, de las logias militares de generales principalmente, que antes de ellos conspiraban contra la democracia, porque eso es así. El, el alzamiento del 4 de febrero por parte del movimiento bolivariano revolucionario tenía al menos unos 30 o 40 o casi medio siglo gestándose, medio siglo de conspiraciones militares en los cuarteles que empleaban a los cadetes para sus aventuras, porque eran oficiales de planta que utilizaban la academia militar como una especie de semillero para captar voluntades y alzarse. Están los golpes de Castro León, el golpe de Edito Ramírez, el porteñazo, el carupanazo y el barcelonazo, las aventuras de Hugo Trejo, todas esas aventuras de militares, o que bien sea de la Asociación Revolucionaria Militares Activos en la que participaron gente como Santiago Ramírez, okay, Ochoa Antich, Santelis y demás, okay, los que vinieron y los que vinieron después con la AROA, la Asociación Revolucionaria de Oficiales Activos, okay, como después vino el Movimiento Bolivariano Revolucionario, todas estas eran logias de militares que, siendo de los cuadros medios del ejército, andaban queriendo conspirar y no lo lograron. Estos cuadros medios, principalmente los de la antigua ARMA, la Asociación Revolucionaria de Militares Activos, en las cuales estaba Santiago Ramírez, Santelis Ruiz, eh, Ocho Antich, José Antonio Lavarría, todos ellos aspiraron a ser generales para buscar conspirar activamente contra la democracia, ¿okay? Porque estaban inspirados en azonadas previas y a su vez
el movimiento bolivariano revolucionario 200, inspirado por azonadas previas en la que militares pertenecientes a los cuadros medios como ellos decidieron aventurarse. Y la cosa es que la lógica era que si unos en el pasado se alzaron siendo capitanes, tenientes, mayores y tenientes coroneles, ¿por qué esperar a alzarse y a conspirar siendo generales? Esa fue la lógica, ¿no? Pero esto lo vamos a ampliar un poco más adelante, ¿ok? Vamos a hablar entonces una cuestión, pues, hablando de esto me lleva al segundo mito del 4 de febrero. El segundo mito del 4 de febrero es que los que sobrevivieron a Chávez lo pintan como que él solo era el coordinador de esos movimientos conspiradores. Y la verdad es que no es así. Si nos vemos a los años 80, si nos vemos a principios de los 90, okay, entre el 90 y el 91, de 1980 a 1991, prácticamente todo el estamento militar estaba conspirando, querían hacerse con el poder, ¿ok? Y es mentira, no es así que Chávez era el coordinador el plus ultra de todos los movimientos conspiradores. Desde tan temprano, como les dije, desde tan temprano como de la presidencia de Rómulo Betancourt, a principios de los años 60, habían movimientos conspiradores militares arengados por la izquierda comunista, por la nostalgia del medinismo y la nostalgia del perjimenismo, ¿ok? Y también estaban las meras ínfulas de hacer travesuras conspirativas con cadetes y pistolas. Fíjense que para 1983 un grupo de militares que estaban conspirando en la academia militar, y luego para el 4 de febrero, con el rango de generales, querían andar en las mismas, ¿no? ¿Qué pasaba? Que Chávez y su grupo astutamente supieron mover a varios de esos generales conspiradores, haciéndoles creer que estaban con ellos y que ellos eran los que iban a liderar la sonada, cuando en realidad eran los del movimiento bolivariano revolucionario 200, es decir, Chávez y sus compinches en la academia militar, los que iban a llevar todo adelante, y que bajo la lógica de que ellos iban a llevar todo adelante, ellos iban a ser los que se iban a montar. Esto me lleva a hablar entonces un poco sobre la logia de Chávez, ¿ok? Y para que entiendan el tema de la logia militar de Chávez, hay que explicarles que antes de las logias conspirativas del MBR 200, del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, otros 4 grupos de militares con simpatías por ADECO, por Copellanos, por el militarismo de Pérez Jiménez, por el militarismo de Medina Angarita, ¿ok? Estaban activamente. 2 importantes logias de generales andaban encompichados buscando simpatías en los cuarteles con movimientos subversivos, principalmente papelitos y cartulinitas que pegaban y se las metían a la gente en los carros, en los buzones de sus casas, en sus lockers, ¿ok? Pero sin atreverse, ¿ok? Simplemente arengando a rescatar la dignidad nacional. Y ahí destaca la famosa logia de los panas, ¿no? Que eran Carlos José Newman Rodríguez, Andrés Fuentes Martínez, Julio Alberto Moreno Sarmiento, Tito Armando Santana Quevedo, Domingo Hernández Villavicencio, Marcos Llanes Fernández y los últimos 3 más importantes, Santiago Ramírez, Ramón Guillermo Santeliz, Santeliz Ruiz y Fernando Ochoa Antich. Había una logia también de militares de la aviación con eh, Gruber Odremán, Cabrera Aguirre y Visconti Osorio, que fueron los actores del 27 de noviembre. Pero nos vamos a enfocar en la primera que mencioné, ¿no? Porque de ese grupo, Santeliz Ruiz, Santiago Ramírez y Ochoa Antich jugaron un papel clave el 4 de febrero porque estaban involucrados. Así ellos digan que no. Algunos dicen que no, como Ochoa Antich, uno de los grandes traidores, que estaba tan involucrado que hasta sus sobrinos se alzaron en Maracaibo, ¿ok? Los sobrinos de Ochoa Antich, los Ochoa Prieto, se alzaron en Maracaibo, y después eso les acabó con la carrera, y Ochoa Antich escribió un libro excusándolos que se llama Así se rindió Chávez el 4 de febrero, donde dice que no, que ellos están engañados. No, ellos formaban parte de eso porque él también. Santeliz Ruiz después terminó siendo el jefe de inteligencia operativa del Consejo Nacional Electoral, y Santiago Ramírez fue embajador de Chávez en Bogotá. ¿Okay? Todos estos 3 hombres estaban involucrados a fondo hasta el tuétano en la conspiración de Chávez y sus amigos el 4 de febrero, que después se hicieron los locos, ¿no? Fíjate, siendo Ochoa Antich ministro
y Pedro Emigio Rangel Rojas, comandante del ejército. Ellos pusieron a Chávez, a Jesús Urdaneta Hernández, a Ortiz Contreras y a Joel Acosta Chirinos a cargo de batallones con alto poder de fuego, a sabiendas de que estaban conspirando, a sabiendas de que habían sido detenidos en el pasado por andar en eso y que estaban en posiciones clave de poder tomar el control de al menos 4 batallones de la promoción en la cual Hugo Chávez estuvo, que es la Simón Bolívar II del 75. ¿Y qué pasaba? Que mientras los generales que andaban conspirando porque pensaban que ellos iban a ser los líderes de la zonada, el grupo de Chávez eran oficiales de planta en la academia militar y otros elementos del ejército captando a militares de rangos medios y bajos para su aventura golpista. ¿Okay? Si vemos la historia, de nuevo, Francisco Arias Cárdenas, Miguel Ortiz Contreras, Joel Acosta Chirinos, Gustavo Pérez Isa, Raúl Baduel y Wilfredo Ramón Silva eran oficiales de planta. Ellos prestaron servicio en la Academia Militar entre 1978 y 1981, años en los cuales Ochoa, Antich, Santa Elis Ruiz y Carlos Santiago Ramírez andaban conspirando activamente cuando eran tenientes coroneles. En esos años, ¿a quiénes le calentan la oreja con las cuestiones del golpe? Bueno, se las calientan a los capitanes Ronald Blanco La Cruz, Edgar Hernández Beren, Carlos Gullón Celis, Carlos Luis Duarte Mariño, Jorge Durán Centeno, Gerardo Alfredo Márquez, Miguel Rodríguez Torres, Luis Valderrama Rosales, Darío Arteaga Páez, Francisco Javier Centeno, Antonio Rojas Suárez, Ángel Martín Martínez Alfonso, Fran Rafael Morales, Jesús García Rojas, Humberto Ortega Díaz, Wilmer Barrientos Fernández, Ismael Pérez Cira, Jesús Aguilar Tegames, Carlos Luis Duarte Mariño, Cliver y Carlos Alcalá Cordones, Francisco Amelia Chorta, Pedro Jiménez Justi, René Jimón Álvarez, Joaquín Napoleón Suárez Montes, Juan Carlos Hidalgo, Noel Martínez Rivero y Ramón Valera Querales. Si muchos de estos nombres te suenan, es porque después Chávez los puso en el gobierno a tener posiciones claves de poder. Pero ese era el grupo más activo de la conspiración del 4 de febrero, ¿ok? Porque después vino la segunda ola, ¿ok? Fíjate, para 1984 los capitanes Hugo Chávez Frías y Gustavo Pérez Isa estaban como instructores de planta en la Academia Militar. ¿Okay? ¿Y quién los pone de instructores de planta en la Academia Militar? El general José Antonio Lavarría, compinche de Santa Elis Ruiz, compinche de Ochoa Antich, compinche de Santiago Ramírez. El director de la academia, este señor, el general José Antonio Olavarría, los pone a Chávez y a Pérez Isa como instructores en la Academia Militar y los pone a prestar servicio con otros instructores, como los capitanes Ronald Blanco La Cruz y el capitán Edgar Hernández Berens. Y poco a poco van comprometiendo a nuevos cadetes e integrantes de las promociones militares de la Academia Militar entre 1985 a 1987. ¿Y quiénes eran? Florencio Porra Echesuría, Julio César Almeida Flores, Dionisio Antonio Durán Oliveros, Luis Eduardo Chacón Roa, Pedro Galvín Escobar, Gabriel Volado Zambrano, Daniel Medina Aquino, Nelson Rodríguez Bacadre, José García Contreras, Raúl Álvarez Bracamonte, Jesse Chacón Escamillo, Arné Chacón Escamillo, José Gregorio Bielma Mora, Jesús Mantilla Oliveros y Diosdado Cabello Rondón, quienes con el rango de tenientes actuarían activamente el 4 de febrero. Y eso me lleva al próximo mito, el mito número 3 del 4 de febrero. Ese que dice que estos militares querían matar a Carlos Andrés Pérez. La propaganda oficial ADECA, la propaganda oficial a la postre del 4 de febrero, te va a decir que el plan era matar a Carlos Andrés, secuestrar a su familia para obligarlo a renunciar y montarse ellos en un gobierno revolucionario con elementos de izquierda, y a la derecha
y también de la derecha, porque también estaba involucrado Rafael Caldera, ¿ok? Y si tú te pones a ver qué pasa, que los golpistas contaban con gente como Rafael Caldera, José Vicente Rangel, González Corro el magistrado, Alfaro Ucero, los hermanos Parsifal y Vinicio de Sola, que venían conspirando con la izquierda desde los años 60, ¿ok? Entre otros. De haber sido así, ahí también estaba Miguel Enrique Otero, eterno Miguel Enrique Otero, ¿no? Y de haber sido así, o sea, y que ellos buscaban matar a Pérez, la legitimidad con estos elementos civiles, ¿ok? Hubiese sido muy socavada. Pues al menos José Vicente Rangel, que fue miembro activo de la conspiración, era muy amigo de Carlos Andrés, y eso hubiese soslayado de forma drástica esto. No, los golpistas del 4 de febrero no querían matar, ¿ok? a Pérez, a su familia, querían tener una posición de poder para montarse bajo una cuestión enrevesada que ellos se armaron en la cabeza, que era la cuestión de la dignidad. Pues como les dije al principio, el 4 de febrero no fue ninguna rebelión cívico-militar. El 4 de febrero fue una vulgar huelga de empleados públicos. ¿Okay? Es más, el 4 de febrero lo que estaba planteado era la creación de un gobierno revolucionario de carácter ético. Y eso era lo que decían los comandantes de los años 90. Si tú eres como yo y eres curioso y te pones a leer, tú te vas a dar cuenta que de los actores principales de esta sonada, hasta principios de este siglo, cambiaron la narrativa en la segunda década a partir del 2010. Porque Baduel, Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández, Luis Valderrama y Joel Acosta Chirino se lo comentaron a mi buen amigo Agustín Blanco Muñoz, a Ángela Sago y a Alberto Garrido en sus libros. ¿Okay? Ellos lo que querían era montar un gobierno de una especie de dignidad. El temor que tenían estos comandantes del 4 de febrero de ser exitosos en su afrenta contra la democracia era que el gobierno colombiano se aprovechara de la coyuntura de inestabilidad para hacer algún movimiento en pro de sus intereses de apoderarse de los territorios limítrofes que estaban en disputa con nuestro país, particularmente el Golfo de Venezuela, por el hecho que tras la crisis del Caldas, la inteligencia militar colombiana sabía que la falta de apresto operacional y la falta de apresto armamentístico que tenía Venezuela les iba a hacer de ventaja. A su vez, los militares también sabían que estaban en franca desventaja táctica, ¿ok? Pero eso es harina de otro costal. De hecho, Arias Cárdenas le confiesa a Alberto Garrido en uno de sus libros que los militantes del movimiento bolivariano revolucionario 200 conversaron con elementos de la guerrilla colombiana, de la FARC y de ELN para que actuaran como un muro de contención en caso de que los militares colombianos decidieran aventurarse en la captura del Golfo de Venezuela. Ampliando un poco más estas ambiciones internacionales que los chavistas del 4 de febrero tenían el caso de hacerse con el poder, ¿ok? Es que ellos no eran antiimperialistas un coño. Esa no fue una revolución antiimperialista. Porque cuando tú lees lo que los comandantes conspiradores decían y pensaban entre ellos, y luego, tras fracasar ser entrevistados por personajes como Blanco Muñoz, Ángela Sago, Alberto Garrido, Müller Rojas y el propio José Vicente Rangel, decían que de tomar el poder, las relaciones con Estados Unidos continuarían como tal, porque el gobierno revolucionario era una etapa de transición para sanear la política venezolana. Por eso se buscaba constituir una junta político-militar light con gente tipo González Corro, Alfaro Ucero, José Vicente Rangel y Rafael Caldera. ¿Okay? Entonces, habiendo dejado claro eso, vamos a hablar del mito número 4 del 4 de febrero, ¿okay? Que es que el golpe fue exitoso, que la rebelión militar fue exitosa. Y no fue una rebelión militar exitosa. ¿Por qué? Porque por más de que ellos quieran cambiar la narrativa, el golpe fue pésimamente ejecutado. En algunos lados tú vas a escuchar que los comandantes del 4 de febrero, con la excepción de Chávez, lograron sus objetivos. Vas a escuchar que Arias Cárdenas se hizo en Maracaibo, lo logró en Maracaibo secuestrando al gobernador, pero tampoco pudo secuestrar las otras baterías militares que tenía que secuestrar porque se enfrascó en andar frente a un micrófono de radio y televisión arengando a la gente que saliera a apoyarlos pese a que no sabían quién coño eran. Vas a escuchar que en Maracaibo
y los comandantes Joel Acosta Chirinos y sus urdanetas, el irreductible Hernández, tomaron sus posiciones y se rehusaban a perder eso porque tenían el control de sus posiciones militares, pese a que en el golpe, durante su ejecución, no lograron que Luis Reyes Reyes involucrara a la aviación. ¿Okay? Lo cierto del caso es que ninguno de los comandantes del 4 de febrero contaban con los batallones con suficiente poder de fuego para doblegar a las fuerzas leales al orden constitucional de la época. Es más, el cadete Gimón, André René Gimón, ¿okay? Se arrepiente se arrepiente a última hora, pese a estar involucrado en la conjura, de no alzar a los elementos de Fuerte Tiuna, que tenía él que alzar porque él estaba de novio por casarse con la hija del general al cual él tenía que detener. Y el tipo se arrepiente y no involucra eso y le empieza a decir a su superior, que su superior a su vez se lo dice al ministro, y el ministro a su vez se lo dice al comandante del ejército, y este a su vez se lo dice al inspector del ejército, y este a su vez se lo dice al inspector de las Fuerzas Armadas. ¿Okay? O sea, dense cuenta que el plan estuvo pésimamente ejecutado. El mismo Raúl Baduel le dice y se retira de participar el golpe del 4 de febrero porque él le dijo a Ortiz Contreras y a Joel Acosta Chirinos que no iba a participar en eso. Tanto así, tan mala ejecución hubo en el golpe de Estado el 4 de febrero que el plan inicial consistía en capturar a Carlos Andrés Pérez a su llegada de Davos en Maiquetía, rol en el que Fernando Choantich iba a jugar un papel al pedirle al comandante del regimiento del aeropuerto las armas. Y resulta que eso le pareció muy extraño al comandante del regimiento del aeropuerto que el ministro de la Defensa le pidiera armas. Lo consulta con el comandante general de la Guardia Nacional, el general Freddy Maya Cardona, y Maya Cardona le dice que no le dé ni un cuchillito. ¿Okay? Y el comandante de dicho regimiento, al recibir órdenes de su comandante de fuerza, se niega a darle al ministro Choantich esas armas. ¿Okay? No se las dieron. Carlos Andrés Pérez, de no ser capturado en Maiquetía, iba a ser supuestamente interceptado o asesinado en el túnel del Boquerón vía subida. Eso era la llamada Operación Ratonera, en la que elementos retirados de la aviación, ahí está el general Hernández Vázquez y el movimiento Bandera Roja, hicieron estallar un vehículo en el túnel Boquerón de subida, bloqueando la caravana presidencial, y un golpe de artillería supuestamente iba a detonar el vehículo en el que el presidente Pérez se movía. Pero la casa militar de Iván Carratú Molina, Luis Almirante, nota que al haber un túnel de subida bloqueado, se fueron por el otro túnel en contraflujo, el túnel de bajada, y evadieron la emboscada. En una tercera instancia, el grupo de rebeldes alzados, apostados frente a la residencia presidencial de la Casona en La Carlota en Caracas, comandados por Edgar Hernández Berens y Miguel Rodríguez Torres, ellos abren fuego de mortero, de bazucas AC-4 y de ametralladoras .50 a pocos minutos de que Carlos Andrés Pérez llegara a La Casona. Y en el medio de la balacera, del patio de La Casona, sale un Malibú a toda velocidad con un chofer, un escolta y Carlos Andrés. Rodríguez Torres, el jefe de ese comando de rebeldes alzados que estaba atacando La Casona, al no ver que salió una caravana de escoltas presidenciales, le ordena a los subordinados que no abran fuego contra el Malibú porque pensaba que ahí salía alguien espantado por la balacera, alguien que no era Pérez. ¿Okay? En otro acto de escapismo increíble es que para el momento en el cual esperen, o sea, ese acto de escapismo increíble, el otro acto de escapismo increíble de Cap, ocurre cuando lo protagoniza Cap, el vicealmirante Carratú Molina, un discípulo y dos militares. Ellos logran sacar a Pérez por un carro por la salida de la avenida Urdaneta al Palacio de Miraflores. La salida del Palacio de Miraflores tenía que estar rodeado en todas sus entradas por tanques y la única salida que le tocaba supervisar al teniente coronel Chávez Frías y a su grupo era la salida por la que Cap se escapa, ¿ok? Junto con otros dos voluntarios vía hacia Venevisión. Lo peculiar de ese acto es que, o sea, ya
cuando ese escape ocurre, ya los alzados que entraron por las otras puertas distintas a la de la avenida Urdaneta ya estaban dentro del palacio. Estaban tan dentro del palacio que estaban a pocos metros de la antesala de la oficina del presidente. Por eso Florencio Porras, Rafael Isea y Rojas Suárez salen heridos en combate en los pasillos del palacio. ¿Ok? O sea, estaban a poquísimos metros de la oficina del presidente y pese a ser una fuerza numerosa, estamos hablando de centenares de soldados que estaban ahí contra unos pocos trenes, no pasaban de 100, ¿ok? Ni siquiera eran 100, no llegaban ni a la media centena de soldados que estaban apostados en Miraflores el 4 de febrero, ¿ok? Porque Ocho Antich los manda a retirar, pues esa es la otra parte en la cual el tipo estaba, ¿no? O sea, los que se metieron en Miraflores eran una fuerza más numerosa, mejor armada y en capacidad de doblegar a los pocos que estaban en Miraflores custodiando eso y no pudieron hacerse con el control del palacio. Salieron heridos, salieron muertos. Como podemos ver, o sea, el 4 de febrero fue una cosa muy fea, fue una cosa muy sangrienta, fue una cosa muy espantosa. Fue una huelga de empleados públicos que a la postre fue la justificación de unos hombres resentidos, pues no les dieron los ascensos militares, de reformar y replantear el Estado en nombre de una justiciera revolución que no era tal, que era en nombre de una reivindicación de unos pobres que hizo a los alzados del 4 de febrero y luego de los 27 de noviembre, una burguesía corrupta que ellos mismos criticaban. Y lo demás, lo que pasó, lo que conocemos es historia actual. Como bono les dejo esto, ¿ok? El que diga que Caldera tiene la culpa de que Chávez ha llegado al poder, olvida que el indulto a los golpistas es la consecuencia lógica de una serie de procesos judiciales que comenzaron con el mismo gobierno de Carlos Andrés Pérez. A la postre de las azonadas, continuando ese proceso de indultos empezaron con Carlos Andrés, continuaron con Ramón José Velázquez y finalizaron con el indulto de Caldera Chávez, que fue el último que sacó a los alzados el 4 de febrero allí. ¿Okay? Tomando en cuenta que otros elementos del 4 de febrero, como Arias Cárdenas, ya habían sido indultados, estaban integrados a la vida civil política del país. Arias Cárdenas llegó a ser gobernador. ¿Okay? También olvidan, ¿okay?, el propósito de quienes pusieron a Chávez en el poder en el 98 eran los empresarios a los que CAP puso a pagar impuestos en su segundo gobierno, ¿ok? A los que les dio la espalda. Y también ignoran, quienes te digan que Caldera es el responsable de esto, también ignoran por aviesa omisión, ¿ok?, que quienes pusieron electoralmente en el poder a Chávez y a su grupo en 1998 eran las bases de los partidos políticos Acción Democrática y COPEI, que desencantados con una crisis interna de sus partidos en los años anteriores, vieron en Chávez y en el Polo Patriótico y en los resquicios del chiripero, ¿ok?, una opción de voto castigo. Castigaron al status quo con su voto en medio de una abstención fenomenal de más del 60%, porque los votantes no confiaban en el sistema electoral como método para la resolución de los conflictos de la sociedad en la que se desenvolvían. Si ustedes quieren ver a los responsables de la tragedia actual, de ese Frankenstein político que está hecho con lo peor de AD y lo mejor de COPEI, solo tienen que ver a los votantes, a la votante promedio de diciembre de 1998. ¿Okay? Con esto concluyo. Estos fueron los mitos sobre el 4 de febrero. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse al canal, suscríbanse al Patreon si les gusta y nos vemos en una próxima ocasión.